Mis amados y amigos en el Señor, bueno, espero que hayan disfrutado de su tiempo en familia este fin de semana. Estamos hablando de algo que les he comentado que debería de ser como el Padre Nuestro para nosotros, hasta llegar a convertirlo en una oración de fe todos los días, que es confesar abiertamente a los aires, donde están las potestades y donde están todas las cosas que nos pueden atacar, y aún a nuestra propia mente, eh, la armadura de defensa y ataque que Dios nos ha dado. Son 4 versículos, pero que parafraseados en los pensamientos tuyos pueden ser una oración muy poderosa. Y ya hemos hablado de varios de ellos en los capítulos anteriores, así que solamente te voy a hacer un resumen de los dos últimos, que es calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Y hablamos de que si las palabras de Dios en medio de tus tribulaciones, dolores, enfermedades, angustias, necesidad, no trae paz en tu campo emocional, en tu mente, en tu corazón, es porque no has creído. Porque si hubieras creído, tendrías confianza de que las buenas nuevas del Evangelio te traerían salvación. Y luego hablamos del escudo de la fe, con la que dice y explicamos cómo apagar los dardos encendidos del maligno, que no es el escudo como tal. El soldado lo podía tener sobre la tierra y no lo estaría cubriendo totalmente. Pero si él levantaba el escudo, todo su cuerpo quedaba cubierto, hasta los laterales por donde podrían atacarlo. Y nos referíamos a eso, a estar nosotros en nuestra oración hablándole al sistema de este mundo lo que Dios dice que nosotros somos, lo que Dios dice que nosotros tenemos y lo que Dios dice que podemos hacer y lo que Dios dice que nos ayuda para que lo podamos lograr. Pero hoy vamos a hablar de el yelmo de la salvación, porque dice que tomar el yelmo de la salvación o el casco que protege la cabeza de aquel soldado en el que cual Pablo estaba figurando toda la enseñanza, que es donde está el control de mando, ¿ya? Porque siempre, como te lo he dicho antes, la mayor guerra que el hombre tiene la hace consigo mismo. Cuando el hombre eh, no es capaz de hacerle guerra a los pensamientos que le traen las circunstancias en que él vive y deja que el problema le grite más que las palabras de fe que él tiene. Entonces, este es el control de mando. ¿Ya? Ahí es donde está lo que pensamos, nuestras ideas, conceptos, principios de vida, donde están la forma radicada y radical de nuestros hábitos. ¿Ya? Pero también donde se levantan las especulaciones y los razonamientos que apagan el fuego de la vida y autoridad de la palabra, lo que creemos y lo que confiamos. Pero ahí también es donde pueden hacer el creer con fuerza y descansar confiadamente, porque conocemos el poder de vida que tienen las palabras de Dios y la autoridad que ella tiene. Por eso se refiere después de cubrir el casco, que esa palabra en nuestra mente se puede convertir en una espada de defensa, la espada del Espíritu, que es la que próximamente vamos a estar hablando, que es la palabra de Dios. Una mente firme como hijos de Dios, comprados con su sangre, para proclamar sus obras maravillosas. Esta es nuestra realidad y propósito de vida. Por eso nuestra salvación nunca debe de estar en duda en tus pensamientos.
Si tú naciste de nuevo por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y nos dio ese puente, ese paso para ir a la presencia de nuestro Dios, eso no puede tener duda dentro de ti. Porque si la duda nace dentro de ti, es porque todavía los fundamentos iniciales de las buenas nuevas no están dentro de ti. Porque un hijo de Dios lo primero que aprende es que Dios se viene a vivir completico, con todos sus corotos dentro de ti. Y que Él lo único que espera es que tú y yo entablemos diálogo con Él para conocer nuestro camino. Por eso es que la palabra es luz a nuestro camino. La palabra es vida. La palabra es la que restituye, la que sana, la que liberta, la que resucita las cosas que parecen muertas. No puede haber nunca duda de que nuestro Señor Jesucristo no solamente murió para perdonar pecados y hacernos misericordia con eso, sino que es la compasión de Dios y el amor de Dios por aquellos por los que Él murió, es enseñarle al mundo de que Dios es real, que Dios está presto para venir a vivir con el más malo de los malos, si se arrepiente y lo reconoce como la salvación de su vida. Porque por la fe que Él mismo nos dio es que nosotros podemos vivir confiados y en obediencia a sus palabras. Porque el que cree y confía en Dios se mueve en base a los principios de Dios y deja que los resultados los del Señor. Él sabe que tiene que hacer su parte. Su parte es obedecer lo que Él está proclamando, lo que Él dice que Dios va a hacer. Y apenas usted se mueve a hacer lo que Dios dice que usted tiene que hacer, el cielo mismo se abre para traerte bendiciones. Pues hemos creído y confiado que Él lo hará. Cuando nos habla de la espada del Espíritu, nos está hablando de un arma de defensa y ataque. Y nos dice que es la palabra. Con ella rechazamos las mentiras y las dudas que quiere instalar en nuestro culto racional el maligno para hacernos dudar. Sí, porque Él no va a desaprovechar ninguna oportunidad en que tú tengas procesos en donde tú estés viviendo cosas dolorosas, enfermizas, donde te estén haciendo falta las cosas, donde estés sufriendo, donde estés oprimido, donde tú estás esperando que llegue una solución y no llega. Entonces, Él va a usar cualquier pensamiento que tengas de duda para tirarte un dardo encendido. O sea, Él nos está velando a ver qué vemos, qué oímos y qué hablamos para poder hacer. Cuando nosotros comenzamos a oír, a ver y a hablar lo que no tenemos que hacer, entonces esas palabras que están saliendo a los aires se convierten en mensajeros que dicen al enemigo que estamos dudando, que estamos perdiendo la esperanza. Pero también cuando usamos esas palabras de buena manera, ellas nos sirven de ataque. Por eso es que cubrir la cabeza, de como Pablo le explica en el soldado romano, el yelmo, es muy importante porque es cuidar tus pensamientos. ¿Por qué razón? Los pensamientos los vamos a formar con las cosas que oímos, vemos y hablamos. Entonces, tenemos que aprender a transformar que lo más importante es lo que el problema nos está gritando, sino lo que nosotros le podemos hablar al problema. Porque si dejamos que el problema nos grite mucho, va a entrar la duda, la incredulidad, la desesperanza. Vamos a terminar no creyendo y no confiando. Por eso es que es bien importante, una de las maneras sencillas de atacar y defender es comenzar a escuchar palabra, es comenzar
a ver lo que la palabra dice que somos, podemos y que Dios nos va a ayudar. Porque de esa manera cubrimos nuestra mente, nuestro culto racional, lo que Pablo decía que sacrifiquémoslo. Romanos 12, 1 y 2. Que lo llevemos el culto racional y lo sacrifiquemos completamente, no adaptándonos al sistema de este mundo, ni obligándonos a no cambiar. Porque cuando nosotros no queremos cambiar nuestra manera de pensar, no esperes que la fe funcione. Entonces, con esas palabras que anidamos en nuestra mente, es que nosotros rechazamos las mentiras y las dudas que quieren instalar el mal en nuestro culto racional para hacernos dudar, pero también con ella podemos atacarlo en la medida de que solamente defendamos la mente. O sea, el profeta dice que el evangelio es mente, no, el evangelio no es mente, pero usa ese vehículo para poder que tú pienses, para poder que tú idees, para que tengas conceptos, ideas de lo que Dios quiere hacer. Ahí es donde se forma el poder del creer y confiar. Pero tenemos que atacar todo nuestro pensamiento que no sea conforme a las palabras de lo que Dios dice que somos y podemos hacer y de lo que Él dice que Él hará con nosotros. Porque la obediencia a Cristo, o sea, la palabra, lo que Él dice, es poder llegar a ser que todo lo puedo lograr en Él. Todo lo puedo lograr con Él. Él me va a ayudar, no me va a soltar, no me va a dejar. No murió por mí para dejarme morir ahora. Porque hemos nacido de nuevo con Él. De una simiente no corruptible, sino de una incorruptible. No de una corruptible, sino de una incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, la cual también hace su obra en nosotros los que creemos y confiamos, que es indestructible, que es eterna, que es incorruptible, que nunca se debilita, que no falla, que pasará el tiempo y nunca será obsoleta. Y si es creída y reposa en nuestro corazón, dice el Señor que nunca volverá vacía, sino que traerá el fruto para la cual la sembramos. Porque cuando nosotros hablamos palabras, podemos sembrar vida o podemos sembrar muerte. Porque lo que el hombre habla es lo que él es. Y cuando te digo qué es lo que él es lo que él está creyendo y confiando que va a pasar. Entonces, toda semilla de Dios que viene por nuestro oído, que es donde se crea la fe y donde la confianza viene cuando podemos ver sin que las cosas existan, que son posibles, que son seguras y tenemos esa certeza. Entonces, lo que no se puede ver comienza a verse porque nosotros lo vemos, Dios lo hace. Esa es la fe. Eso es las palabras que viajan y traen fruto. ¿Ya? Dice que lo hagamos con certeza, en una oración en donde nosotros hablemos, suplicándole a nuestro Dios si es necesario, que estamos creyendo que esa palabra va a traer fruto, ¿ya? Y que el Espíritu Santo que Él nos dio para que nos enseñe, para que nos revele, para que nos guíe, para que nos esfuerce, para que nos dé esperanzas, va a estar en ella haciendo la vida. Dice referente a la palabra en nuestra mente, porque ahí es donde nace todo. Yo no sé en qué momento el cristiano dejó de valorar que si la mente no es usada a beneficio de la creencia y de la fe, no podemos lograr nada, porque los pensamientos que están entre una cosa y otra cosa, y se han dicho que son como las olas del mar, no trae nada. Dice que el Espíritu Santo que nos ayuda, que revela todas estas cosas, dice Pablo en Hebreos 4, refiriéndose al poder y la autoridad de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Cuando Pablo está haciendo referencia
porque todo esto se ata a una manera correcta de escuchar, ver y hablar, que es donde están los pensamientos del hombre. Cuando usted habla, ya usted dijo lo que usted tiene adentro. Por eso es que es tan importante tener un pensamiento limpio, un pensamiento que no ve el problema, sino la solución del problema. Porque nosotros comenzamos a perder cuando nosotros comenzamos a escuchar cómo nos ladra de fuerte el problema por la necesidad, por la aflicción, por el dolor, por la escasez, por la enfermedad, por lo que sea. Entonces nuestros ojos no pueden ver soluciones, solo ven desgracia. Entonces nuestra boca comienza a quejarse de lo que oye y ve. Entonces Pablo está hablando figurativamente de cómo cubrir esa mente con esa coraza, con ese casco, con ese yelmo. Dice figurativamente separada al ser interno moral con los valores aprendidos a través de nuestra vida, por el ser espiritual nacido de nuevo por la cruz y la resurrección. ¿Por qué razón? Porque el ser espiritual es el que va a poder tener la conexión con Dios. Entonces, al colocar nosotros esos pensamientos de lo que Dios dice que nosotros somos, que nosotros tenemos y que podemos hacer y que Él nos va a ayudar, estamos nosotros abiertos al escrutinio del Espíritu Santo y la palabra, porque ellos ven lo más íntimo de la persona. Por eso divide, ¿ya? Divide el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Porque es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto está escrito, no me lo estoy inventando. La palabra puesta en nuestra mente es la que, como es espíritu, el Señor Jesús dijo, mis palabras son espíritu. Si son espíritu, son Dios. Y si son Dios, puede crear, formar. Por eso es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del fulano o del tal. Porque una cosa es decir y hablar de Dios y otra cosa es vivir con Él. La descripción aquí es que la palabra tiene poder operativo para operar en sí misma. Ella es Dios, ella es Cristo, ella es el verbo, ella es el espíritu que da vida. Solo se necesita confiar que lo creído se va a formar en cosas visibles que van a ser mis respuestas. Y dice Pablo, sigue ahí en el versículo 13, no hay cosa creada oculta a su vista. Cuando tú tienes la palabra en tu mente, cuando estaba afuera, ella te miraba, te observaba, miraba tus intenciones. Ahora estando adentro, ella va a mirar la solución. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto, desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahí está, en Hebreos 4. Delante de la palabra estamos desnudos y ella ve nuestras intenciones y observa nuestra fe. Esto tiene que ser parte de tu médula. Tú tienes que saber y entender que los pensamientos de Dios en ti, oídos vistos y hablados, crean vida. Pero también si te niegas a ellos, aunque los conozcas, ellos te están examinando tu fe. De allí la importancia de saber cómo encarcelar cada pensamiento contrario a la voluntad de Cristo, como lo expresa Pablo en 2 Corintios 10. Pues aunque andamos en la carne, o sea, humanos, viviendo en este mundo, este sistema, no luchamos según las fuerzas de esa carne, porque las armas varias. ¿En dónde están esas armas? En lo que estamos estudiando de Efesios 6, la armadura del cristiano.
porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y estamos viendo de hace 2 o 3 semanas atrás todo esto, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio y la obediencia de Cristo. Cristo es el verbo, la palabra, el enviado, el Mesías. Cuando nosotros hacemos esto, la palabra misma va a destruir los pensamientos que nos meten miedo, que nos meten los no se puede, el imposible, el que es que nadie me ayuda, es que no sé qué hacer, no sé cómo voy a solucionar esto. No, problemas vamos a tener siempre. Cada día que tú te levantas tienes que tomar decisiones. El problema es si las tomas con él o fuera de él. Cuando deseamos ser libres de las fortalezas mentales que han definido nuestras malas acciones y limitan nuestra vida al cambio, solamente hay un cambio. No hay más. El poder de Dios a través de sus palabras. El mismo Pablo nos dice que sometamos los pensamientos que nos dominan o atormentan, enfrentándolos con lo que dice Cristo en cada área de nuestra vida que estemos viviendo. Y no nos conformemos al sistema de este mundo que nos engaña. Por el contrario, anhelamos ser cambiados a la mente de Cristo, la cual está expresada en la palabra que sale de la boca de Dios, sus promesas, sus pactos. Es tan importante que el estudio de la palabra sea con meditación y reflexión. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo que no le agrada a Dios para dejarlo de hacer? ¿Qué estoy hablando que está en contra de lo que dice la fe que tengo que hablar? ¿Qué es lo que estoy dejando que se anide en mis pensamientos? Si tú no enfrentas la vida de problema con la vida de Dios, la palabra no puede dividir al ser moral que vive en el sistema con el ser espiritual que es creado conforme a Dios. Pues Él dice que Él es el Padre de los espíritus y espíritus hechos perfectos. O sea que dentro de ti anida el poder de Dios. Por eso es tan importante cambiar la mente a la mente de Cristo. Porque ahí es donde nuestra boca va a hablar lo que Dios dice que nosotros somos, tenemos y podemos hacer, destruyendo toda especulación y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y colocando todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de la palabra que es Cristo. Si tú no enfrentas tu problema con lo que Dios dice referente a él, tú estarás peleando en tus fuerzas contra las fortalezas de este sistema. Pero si tú enfrentas tu problema con lo que Dios dice, porque la práctica constante de enfrentar los pensamientos malos del sistema contra lo que Dios dice en su palabra es la que nos va a hacer libre y nos va a empoderar. Seguramente que estás pasando dificultades y problemas como todas las personas en el mundo. ¿No dijo acaso el Señor que eso no era algo sobrenatural? No, dijo que a todo mundo les pasarían las mismas cosas. A unos más tarde, más temprano. Vivirán de diferente forma los problemas. Pero tú no puedes pensar que tu economía está cayendo y te vas a quedar callado esperando que la economía se derrumbe. No, yo espero que tú diezmes y ofrendes para tener la autoridad de poder pararte y decir, Señor, tú dijiste que si yo diezmaba y ofrendaba con alegría, que es decir, no con lamento, porque cuando tú lo haces con lamento no sirve. Señor, yo he ayudado a tu obra. Cada semana lo hago. De lo que tú me das, yo saco y te doy lo que mi corazón coloca para dar, porque doy hasta más de lo que tú dices que tengo que dar. Señor, yo he hecho, he cumplido. Y tú dijiste que si yo hacía eso, tú me retabas a mí que te probara en eso. Señor, yo lo he hecho
y ahora me encuentro en dificultad. No sé, tomé malos errores, tomé malas decisiones, me junté con el que no me debía juntar, pero estoy en necesidad, Señor. Ayúdame. Tú dijiste, ahora júzgame, hazme juicio, Señor. Tú dijiste en tu palabra, llámame y confróntame para que yo te haga juicio, para que tú me juzgues. Señor, júzgame por tu palabra. Padre, me encuentro mal de salud y como tú lo has dicho en la escritura, trato de comer sano, me cuido de harina, de sales, de azúcares, no me desbando con alcohol, con drogas, trato de estar lo más sano posible, Señor, pero ahora me está tocando esta enfermedad, Señor. Tú dijiste que tú habías en la cruz pagado, vivido la enfermedad que tengo. Comienzo, Señor, a confesar, a hablar que tú traes sanidad, que tú traes vida. Señor, que yo no estoy aquí parado y tengo que estarme el tiempo que tú dispusiste para que yo parta contigo sufriendo de esta manera. Ahora, Señor, si esta enfermedad que tengo la tengo que llevar hasta que yo me muera, no es que tú mientes, sino que enséñame qué gloria hay para mí portando esto. Sí, porque hay personas que han perdido extremidades o han quedado ciegos o han quedado sordos o han tenido cáncer y se han limpiado y ahora Dios los usa. Sí, hay otros que tienen defectos físicos grandes que no son recuperables. Hasta el momento no han pasado nada, pero Dios usa a esas personas a pesar de sus limitaciones. O sea, tenemos que ver cómo Dios nos usa siempre. Por eso es que la fe y la palabra de fe y de confianza y de creencia tendrá que estar siempre en nuestra boca. Señor, yo sé que tú dijiste que a donde yo fuere, que yo pisara, tú me diste la orden de que esa tierra sería mía, que yo ahí construiría, que yo ahí avanzaría, haría negocios, comercializaría, tendría finanzas, enseñaría a los que no me conocen, sino que me conocen como un turista o como una persona venida de otras tierras, que tú te glorificarías, dándome gracia en medio de esa población, la cual tú dijiste que la hiciera mía. Señor, aquí estoy parado, estoy haciendo las cosas. Ahora estoy esperando, confiando, creyendo que en esta tierra tú me vas a bendecir, me vas a multiplicar, dejaré herencia para mis hijos, para mis nietos, para mis tataranietos, Señor. O sea, tú tienes que hablarle a tu problema con lo que Dios dice que Él va a hacer. Es la manera de erradicar la duda y los temores. El no se puede, el imposible, eso no es para mí. No, la fe está hecha solamente para construir, edificar, restaurar y dar vida en los momentos difíciles. Los difíciles son donde Dios va a hacer, donde tú puedes hacer lo que normalmente haces para sobrevivir. Tú necesitas fe, necesitas trabajar para poder lograrlo. Pero donde necesitas fe es donde tu fuerza no lo puede hacer, donde nadie te puede ayudar, solamente Dios. Por eso es bien importante, primero, que el Señor Jesucristo sea tu Señor, tu gobernador, que el Espíritu Santo sea el que dirija tus pensamientos, tus oraciones, tus palabras, tus hechos, tus relaciones, tu camino, porque Él es el que te esperanza, el que te da la fuerza, el que te guía, Él es el maestro, el que destapa los misterios para que los entendamos. Eso es lo primero, que lo hagas el Señor de tu vida, que reconozcas que es Dios para bien a todo el que cree y confía en Él. Y lo segundo, estudia la palabra.
No se trata de que escuches a muchas personas y pienses que así te vas a formar. No vas a adquirir conocimiento de mucha gente, pero tú te vas a formar cuando abres sus palabras, su escritura, y el Espíritu Santo comienza a iluminarte en tu mente, en tu corazón, las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Porque todos tenemos un camino diferente, un caminar diferente. Necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe nuestra misión, cómo tenemos que correr y cuál es el propósito que Dios ha puesto para nuestras vidas. Eso es bien importante para que nuestra coraza que cubre nuestra mente, nuestro corazón, esté siempre protegida por las palabras del Señor y ellas formen nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros conceptos y nuestros principios por los que vamos a vivir. Ahora, mis hermanos, esto es un reto. Si tú sigues pensando lo mismo que siempre has pensado, no esperes que Dios entre a la brava a tu corazón y cambie tu manera de pensar. Él ya puso las palabras, solamente estúdialas, medítalas, reflexionas y no te niegues a cambiar. Solo confía que Él hace y vas a ver los resultados. Padre, te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y a su Santo Espíritu, que nos guía, nos instruye, nos enseña, nos muestra, nos fortalece, nos da esperanzas. Y cuando no tenemos fuerza, Él nos esfuerza, nos ayuda a caminar, a volar, a soñar, a pensar que sí se puede. En el nombre de mi Señor Jesús, amén